Bueno, buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a la segunda sesión de esta jornada del seminario. Una sesión muy interesante con muchos temas de interés, donde vamos a hablar de la propaganda, de la desinformación y de otras herramientas y usos no convencionales que tienen importancia en escenarios de guerra y también en escenarios de paz, en operaciones de desestabilización en España, por ejemplo, en cualquier otro país de Occidente, asuntos que ya nos suenan a todos y que se tratan también abundantemente en los medios, ¿no? Tenemos tres personas que nos acompañan que tienen un amplio conocimiento de todos estos asuntos. En primer lugar, el señor Daniel Markic, que es el jefe de la Agencia de Inteligencia y de Seguridad de Croacia. Gracias por acompañarnos hoy. Sergio Sánchez, que es el responsable de comunicación de Indra, pero también con amplia experiencia en la comunicación del Ministerio de Defensa, del Centro Nacional de Inteligencia, que conoce también muy bien estos asuntos. Gracias, Sergio. Y el general Carlos Javier Frías, general director de la Escuela de Guerra del Ejército, donde, entre otros muchos temas, también estos asuntos han ido ganando cada vez más importancia y vamos a tratarlos de la manera más profunda que podamos en este tiempo. Es verdad que en muchos papeles, en muchos documentos estratégicos que emite, por ejemplo, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, se recalca continuamente que la mentira, la propaganda, la desinformación no es algo nuevo ni algo propio exclusivamente de nuestro tiempo. Es tan antigua como el mundo, tan antigua como las relaciones humanas, tan antigua como la guerra. Lo que sí que ha cambiado en los últimos, digamos, 10, 15 años es el modo en el que se distribuye, el modo en el que se produce y el impacto que tiene también en una opinión pública hipermediatizada, donde hay varios factores que quizá han acelerado todo el peso y todas las capacidades de estas herramientas. En los últimos 15 años hemos vivido grandes crisis financieras que han agitado sobre todo al mundo occidental, que han incrementado el deterioro institucional o la desconfianza de una parte importante de la opinión pública hacia las instituciones. Hemos visto cómo grandes potencias se reforzaban, se rearmaban y ponían en tela de juicio el orden mundial establecido, con una especie de posición revisionista. Hablo de China, hablo de Rusia y de otros poderes que han puesto en discusión ese orden y quieren alterarlo a su beneficio. Y todo esto en un clima donde tecnológicamente hemos visto cambios cada uno de nosotros en nuestras vidas. La tecnología ha acelerado, las redes sociales han surgido y han roto completamente el debate público. Los medios de comunicación no tienen hoy el poder que tenían hace 15 o 20 años. Y todos llevamos en el bolsillo una herramienta súper potente, un superordenador que capta imágenes, que tiene aplicaciones para distorsionar, para diseñar mensajes, contenido y para difundirlo a una enorme velocidad y con muy poco coste. De todos estos temas vamos a hablar. En primer lugar, les pediría a todos los ponentes una pequeña introducción, cada uno con su punto de vista de estos asuntos que son tan cruciales para una democracia y para la defensa y la seguridad de cualquier país. El señor Markic nos puede quizá aportar sus ideas desde un país como Croacia, para saber lo que está pasando en los Balcanes occidentales, también una zona históricamente de cierto interés, de gran interés y de influencia rusa, que es uno de los grandes actores también en este campo de la desinformación y la propaganda. Así que, señor Markic, adelante. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Quería agradecer a los organizadores para invitarme y por eso voy a probar a hacer mi presentación en español, aunque nunca he aprendido el español de manera formal. Por favor, perdóname por los errores gramaticales o de pronunciación. En consideración de la propaganda rusa, podemos hacer una analogía con la pandemia vírica. La propaganda rusa es un virus que Moscú desarrolló y está modificando continuamente en conformidad con las condiciones del Occidente para propagarse más fácilmente ahí. La mejor manera de combatir la infección deberá ser la prevención, es decir, la vacunación y el fortalecimiento de la inmunidad al virus. Sin embargo, a veces el virus no se detiene a tiempo y el contagio se extiende por la población.
Así que debemos recurrir a una terapia que es prolongada, exigente, costosa y no siempre garantiza un buen resultado. La terapia contra el virus propagandístico ruso consiste en su revelación y confrontación, mientras que la vacuna, es decir, la prevención, sería un público informado de antemano, consciente de las narrativas rusas y los despliegues de la historia y los hechos. Sin embargo, la prevención en muchos casos no es nada sencilla. La narrativa antioccidental rusa es una estrategia bien diseñada y de largo plazo. Y el virus propagandístico ruso lleva mucho tiempo circulando en nuestras sociedades. Así que en muchos casos la prevención es imposible. En el caso ruso, se trata de una continuación de la propaganda antioccidental soviética que no se había detenido al final de la Guerra Fría. Como director de la Agencia de Inteligencia y Seguridad de un país que se encuentra junto a la frontera de los Balcanes occidentales, una parte de mi presentación se tratará sobre las actividades de la propaganda rusa en los Balcanes occidentales y sus éxitos en ciertos países de nuestra región. Una característica clave de la propaganda rusa es la desinformación, es decir, la distribución planificada de información totalmente o parcialmente falsa. La desinformación se crea y distribuye a través del sistema de inteligencia, lo que se denomina las medidas activas. En el diccionario secreto del KGB de 1962 existe una explicación para el término datos de desinformación, y se trata de los datos especialmente preparados que se utilizan para crear en el mente del enemigo una imagen inexactada y fabricada de la realidad, sobre la base de cual se tomarán decisiones que beneficiarían a la Unión Soviética. Hoy nada ha cambiado. Una parte clave de las medidas activas es la desinformación, pero no son las únicas. Las medidas activas también incluyen la propaganda clásica, las actividades subversivas, la falsificación de documentos, el uso de agente, la influencia en la toma de decisiones. Incluyen todo lo que hemos visto hace poco a través de las plataformas mediáticas rusas, como Russia Today. Las asociaciones culturales rusas en Europa, la entrega de supuesta ayuda humanitaria a países occidentales en la epidemia, la eliminación de disidentes y más y más cosas. Uno de los más importantes son los ataques ciber. Hoy en día describiríamos todas estas actividades con el término acción híbrida. El general retirado del KGB, Oleg Kalugin, afirmó que la historia puede ser utilizada como un arma de destrucción masiva y que esta es una tradición rusa y no representa nada nuevo. Kalugin enfatizó que tal pasado se proyecta sobre el presente y el futuro. En otras palabras, una historia distorsionada proyectada sobre el presente y el futuro da como resultado un presente y un futuro deformados. Este es exactamente el objetivo de la propaganda rusa. Una historia tan deformada también debería servir como justificación para la acción rusa. En julio de 2021, un año antes de la agresión abierta contra Ucrania, Putin publicó un ensayo sobre la unidad histórica de los rusos y ucranianos, en el que afirmaba que rusos y ucranianos son solo una nación y que la Ucrania de hoy es un producto de la era soviética originada en tierras de la Rusia histórica. Por lo tanto, ya entonces Putin anunció que tenía una justificación histórica para la agresión militar contra Ucrania.
En conclusión, aunque la Unión Soviética dejó de existir, al igual que sus servicios secretos, la propaganda soviética y las operaciones de desinformación no han desaparecido. El interés del Occidente por la propaganda rusa sería todavía débil si una mañana de 2014 no hubieran aparecido en Crimea los hombrecitos verdes. Soldados enmascarados con uniforme sin distintivos que ocupan prácticamente toda la península durante la noche. Y aunque estaba claro para todos que se trataba de unidades militares rusas regulares, Moscú negó cualquier conexión. Al mismo tiempo, toda la historia de los hombrecitos verdes fue acompañada por una intensa campaña de desinformación en la que se justificó la ocupación de Crimea y se acusó al Occidente por incitar a un golpe de Estado en Ucrania. El impacto de la propaganda y desinformación rusa incluye las actividades de los políticos y diplomáticos rusos, de los medios de comunicaciones, de las organizaciones no gubernamentales rusas, de las asociaciones culturales, de la comunidad académica y muchos otros actores. Con el desarrollo de la tecnología, este círculo se ha ampliado, por lo que hoy en día las redes sociales se utilizan de forma intensiva para distribuir la desinformación. En particular se usan los bots, cuentas automatizadas en redes sociales, y los trolls, cuentas de redes sociales falsas generadas en las granjas de trolls. Cada individuo en las granjas de trolls mantiene numerosas cuentas y su tarea principal es difundir la propaganda, las noticias falsas, las teorías de conspiración, los comentarios en las redes sociales. Su objetivo principal es plantar la semilla de la duda en las instituciones democráticas en Occidente, crear las divisiones sociales y conflictos en nuestras sociedades, y por lo tanto socavar los procesos democráticos. Por ejemplo, sabemos que los trolls estaban muy activos antes y durante el referéndum del Brexit. No obstante, la propaganda rusa no es solamente difundir la desinformación y las teorías de conspiración, es mucho más sofisticada. Recordemos cómo Rusia intentó utilizar la pandemia COVID-19 para lograr sus objetivos, principalmente trayendo desconfianza en las instituciones democráticas en nuestras sociedades. Recordemos el discurso de cómo el Occidente se está cerrando mientras no hay coronavirus en Rusia y la gente disfruta de sus libertades. Los rusos fueron los primeros en anunciar que habían producido una vacuna contra la corona. Y Putin fue celebrado como un estadista que salvó Rusia de esta plaga. Con la diplomacia de las mascarillas y la diplomacia de las vacunas, Rusia, pero China también, querían demostrar eficacia y generosidad de sus regímenes, que ayudan a la gente común en las democracias incompetentes. Sin embargo, cualquier propaganda tiene sus límites, especialmente si representa la principal herramienta para proyectar al poder. Rusia llegó al límite de su propaganda el día del comienzo de la brutal agresión en Ucrania. Creo que en esta agresión anularon la mayoría de la percepción que habían construido en las sociedades occidentales durante décadas. Creo que la agresión contra Ucrania consternó principalmente a aquellas personas en Occidente que miraban favorablemente a Putin como un líder autoritario, pero racional y estable, que defiende los valores tradicionales. Si la agresión en sí misma no fue suficiente como un choque para estar sobrio, el débil desempeño del ejército ruso reveló todas las insuficiencias, la corrupción y el cinismo de Rusia.
Sin embargo, el ejército ruso no era tan fuerte y invisible como retraba su propaganda, y las armas no eran tan avanzadas. Por el contrario, las primeras semanas de la guerra revelaron que los líderes rusos probablemente creían en sus propias narrativas sobre la fuerza del ejército ruso y la falta de conciencia nacional entre los ucranianos. En los términos geopolíticos, creo que Rusia cometió un error táctico y estratégico. Al nivel táctico, se vio que el ejército ruso no podía llevar a cabo una operación ambiciosa de golpe del Estado contra las autoridades ucranianas y que no espera una guerra larga, costosa y agotadora. Al nivel estratégico, el Occidente se ha homogeneizado y los tentáculos de la propaganda rusa en Occidente se han cortado en gran medida. La guerra comenzó con el objetivo declarado de alejar a la OTAN de las fronteras de Rusia y devolver Ucrania a las alas de Rusia. Resultó que Suecia y Finlandia solicitaron la entrada en la alianza y Ucrania se confirmó como una nación capaz y lista de luchar por su independencia. Para nosotros, en Croacia, la brutal agresión rusa nos da una gran sensación de déjà vu. Y es interesante que desde los primeros días de la guerra, Rusia dirigió un enfoque significativo de sus operaciones de información exactamente en mi país. Por el lado ruso se han publicado repetidamente los datos oficiales, según los cuales varios cientos de combatientes croatas estaban luchando en las filas ucranianas y que decenas de los cuales habían muerto. Según los informes del Ministerio de Defensa, los croatas constituyeron uno de los grupos extranjeros más numerosos del ejército ucraniano. El Ministerio de Defensa de Federación Rusa registró la entrega de nota de protesta que el enviado militar se negó a recibir. Y era el único enviado militar que fue invitado para recibir la nota. El video tuvo millones de visitas. Moscú también mencionaba en sus medios de comunicación la infraestructura energética croata, los gasoductos y los oleoductos, como un objetivo potencial porque permiten el suministro de gas y petróleo no ruso a Europa Central. En abril de 2022, la salida de un total de 24 personas de la embajada rusa en Zagreb, Croacia solicitó la salida de un total de 24 diplomáticos. La lista de diplomáticos expulsados de Croacia fue hecha por mi servicio y se trataba principalmente de oficiales de inteligencia rusos que trabajaban bajo cobertura diplomática. Es un patrón estándar de actividad híbrida Rusia en Occidente. Finalmente, en julio de 2022, Rusia clasificó a Croacia en la lista de países hostiles. Usaré, si tengo tiempo, por favor, mi presentación para presentarle una era particularmente interesante para Rusia en el contexto de las actividades de propaganda. A saber, Croacia se encuentra en la frontera de la Unión Europea y los Balcanes occidentales, cuyos países todavía están fuera de la integración europea. Los Balcanes occidentales están marcados por instituciones estatales débiles, consecuencias de las guerras de la década de 1990, tensiones interétnicas, corrupción y crimen organizado, deficiencias en el Estado de Derecho, una mala situación económica y el fortalecimiento de las fuerzas extremistas. Exactamente este espacio desordenado y desintegrado atrae la atención de Rusia como un terreno fértil para la penetración de inteligencia, información, política y energética rusa.
Mejor indicador de la importancia de los Balcanes occidentales para la estrategia híbrida rusa es el intento de golpe de Estado en Montenegro en 2016, con objetivo de destabilizar este país en la noche anterior a las elecciones parlamentarias y la entrada de Montenegro en la OTAN. Este caso es poco conocido en el público occidental y el golpe fallido fue organizado por los servicios de inteligencia rusos desde Serbia y estuvieron a punto de tener éxito. El intento de golpe ya fue una advertencia para todos nosotros hasta dónde están dispuestos a llegar los rusos para lograr sus objetivos. 6 meses después, se suponía que en Macedonia del Norte llegara al poder una opción política que era pro-NATO, OTAN. El día de la constitución del Parlamento se organizó una intrusión violenta en el Parlamento. Dentro de los manifestantes había oficiales del servicio serbio. En este sentido, observamos una característica importante en la estrategia híbrida de Rusia hacia Europa. Es que Rusia utiliza los países proxy para cumplir sus objetivos estratégicos. Es decir, realiza su actividad de inteligencia con la ayuda y a través de los servicios cercanos. En los Balcanes occidentales, Rusia tiene invasión proxy fuerte en Serbia, que se ha convertido así en un factor clave de la instabilidad en la región y un base para las operaciones rusas. En una plataforma de fuertes lazos políticos, históricos y religiosos que se propagan activamente y abiertamente. Rusia está utilizando a Serbia para incitar la instabilidad en el sudeste de Europa. Los vínculos rusos y serbios, además de ser políticamente pragmáticos, están profundamente infundidos en la entera sociedad serbia, lo que lo hace muy resistentes y presentes en todas las esferas de la sociedad. La influencia de propaganda de Rusia en la difusión de los sentimientos anti-occidentales y anti-europeos en la sociedad serbia fortalece aún más estos vínculos. De este modo, Rusia proyecta en los Balcanes occidentales su influencia principalmente a través del pueblo serbio, es decir, Serbia y la República Srpska de Bosnia y Herzegovina. El portal web Russia Today Balkan, que se financia de este presupuesto estatal ruso, está operando en Serbia, aunque está prohibida en la Unión Europea. También la agencia de noticias estatal Sputnik está operando en Serbia. Las narrativas rusas y serbias son tan similares que se están alimentando entre sí. Ambos usan revisiones de la historia para justificar sus maniobras políticas. Ambos creen que el final de la Guerra Fría y el colapso de la URSS y Yugoslavia les trajo injusticias que se deben corregir. En Occidente ven a un enemigo que quiere destruir su nación y también creen que su territorio no corresponde con las necesidades de sus naciones. Curiosamente, es muy importante, los rusos llaman a su política hacia vecinos el mundo ruso, Ruski Mir. Serbia implementa su política regional a través del concepto el mundo serbio, Srpski svet. Y aunque la propaganda rusa da una impresión de estabilidad y cuenta con el apoyo de la opinión pública, es una espada de doble filo. Es decir, el público ruso como el público serbio está constantemente sujeto a las narrativas esquizofrénicas basados en teorías de conspiración y distorsión de la historia.
Tales mensajes, tarde o temprano, resultarán en instabilidad y brotes de violencia. Podemos verlo hoy en Serbia. Se trata de crear una noción distorsionada de la realidad que a menudo está en conflicto con los hechos de la vida real. La propaganda rusa había incluido el discurso sobre el ejército más fuerte del mundo, en que en realidad no puede lograr un solo objetivo estratégico en la guerra con Ucrania. El Kremlin afirmó a sus ciudadanos que Ucrania es una nación no formada y que no podría resistir a la agresión y que el ejército ruso entrara en Kiev en unos días, solo para quedarse atrapados en una guerra que está ocurriendo más de un año. Sin embargo, creo que al final siempre prevalece la verdad. No estoy seguro de que esto sucederá en la sociedad rusa. Porque un partido de la población rusa mira el mundo a través de un prisma creado en los laboratorios de la propaganda del Kremlin desde su infancia. La situación con el público occidental es diferente, especialmente después del comienzo de la agresión. Y mientras antes de la invasión parecía que la propaganda rusa estaba fragmentando las sociedades europeas, las teorías de conspiración se propagaban, el populismo crecía y la democracia estaba siendo cuestionada. Después del inicio de la invasión, el público occidental concientizó y se dio cuenta de toda la agresividad de la política rusa. Y para acabar, los servicios de inteligencia, especialmente de los Estados Unidos, que habían anunciado la invasión y obligaron a Putin a negar públicamente sus intenciones, contribuyeron significativamente a la exposición de la política agresiva rusa. Y en este detalle veo la mejor manera de protegerse contra la propaganda rusa. La protección debe consistir en divulgación pública de la propaganda y los propagandistas. Deberían ser forzados a hacer una declaración pública y confrontarlos con los hechos. Los hechos son nuestra vacuna y deberían difundirse a través de todos los canales posibles y al mismo tiempo reaccionar ante todos los puntos focales de la propaganda rusa que aparecerán en torno a determinadas cuestiones. También deberíamos reaccionar rápidamente en caso de cada punto conflicto con los hechos para suprimir la interferencia rusa en nuestros procesos democráticos y suprimir la distribución de desinformación, las teorías de conspiración o la iniciación a conflictos sociales en Occidente. No es una tarea fácil porque el virus está ahí y no hay forma de eliminarlo por completo. Sin embargo, un seguimiento cuidadoso de la situación, la higiene del espacio mediático y el manejo basado en los hechos pueden prevenir la pandemia y permitirnos crear inmunidad al virus de la propaganda rusa en nuestras sociedades. Gracias. Gracias, señor Markic. Muy interesante. Muy interesante el análisis, decía, y muy interesante también esa idea final como herramienta de combate, ¿no? Los hechos frente a la propaganda, que a veces juega a veces en desventaja también, ¿no? Como los hechos y el análisis racional tienen una velocidad, la propaganda, cuando es eficiente y apela al sentimiento y a las entrañas, a veces también es difícil de combatir. Hay un reto enorme para los medios. Sergio, tú conoces a fondo el sector de la defensa, de la seguridad, de la tecnología también a través de Indra, antes desde el Ministerio de Defensa, desde el CNI. Sin duda este es un reto que tiene muchísimas caras, que a veces no trata tanto de que prevalezca una verdad concreta, sino de confundir, de generar la distorsión, la desconfianza en las instituciones. ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Cómo se puede combatir esto y en qué escenario nos estamos moviendo? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí en este seminario. He venido muchísimos años
con la persona que quizá más veces ha venido a este seminario a intervenir, que es el general Sanz Roldán, y creo que le dieron incluso un diploma a la Asociación de Periodistas Europeos por este motivo, ¿no? Pues mira, yo te diría que este fin de semana, viendo las redes sociales, que también tienen cosas útiles y en las que yo también participo, se estaba celebrando el cumpleaños, el 94 cumpleaños de Jürgen Habermas, uno de los grandes pensadores europeos, y estaban rescatando una entrevista hecha a Habermas recientemente, en la que le preguntaban precisamente por los retos de la tecnología, por la desinformación, por los grandes problemas de nuestro tiempo. Y le preguntaban, le pedían alguna recomendación, algún texto de referencia. Entonces, Habermas, en lugar de citar un libro suyo, ¿no?, cosa que todo autor está tentado a hacer, o de citar algún autor contemporáneo, pues rescató un texto de 1795, un texto de Hegel. En realidad es un manuscrito de Hegel, pero reproduce una conversación entre Hölderlin, Hegel y Schelling. Es un texto muy breve que pueden encontrar ustedes en español, y son dos páginas y media. Se titula El más antiguo programa sistemático del idealismo alemán. Tiene un título muy rimbombante, pero tiene unas reflexiones realmente, ciertamente interesantes. Al final, yo creo que ¿por qué este texto? Al final, cuando hablamos de fake news, tenemos una palabra castellana que es viejísima, que es bulo. Como tú bien decías en tu introducción, estamos ante fenómenos que son muy antiguos, fenómenos que la transformación digital está dando una dimensión que realmente ya nos asustan, porque probablemente va a ser cada vez más difícil diferenciar la realidad de la ficción, y por tanto el factor de la tecnología, que es, yo soy un tecno-optimista, que esto vaya por delante, pero el factor de aceleración que tiene para lo positivo también lo tiene para lo negativo, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos ante fenómenos viejos. La tecnología, en cierto sentido, quiero decir, la transformación digital acelera la propagación de bulos, alimenta la posverdad, pero en realidad lo que decía también ese texto, esa reflexión de Hegel, es que es la tecnología, porque la narración ya es en sí mismo una tecnología. Sí. No es una tecnología digital, pero es una tecnología, ¿no? Hace poco les recomiendo a ustedes un especial que ha hecho, bueno, el número de Telos, de esta revista que edita la Fundación Telefónica, que está dedicado a la posverdad, y es un número realmente interesante. Yo publico un artículo que se titula Ficcionar puede dañar seriamente a la verdad. Y bueno, pues doy algunos ejemplos clásicos, ¿no? El de Poesía y verdad de Goethe, ¿no? Que Goethe dice que nace justo cuando suena la duodécima campanada en la Catedral de Frankfurt, ¿no? Evidentemente es falso, pero él lo cuenta como si fuese verdadero, y tiene toda una teoría de lo que él llama la verdad fundamental respecto a la verdad factual, ¿no? La Grundware. Es decir, ficcionar, o Robinson Crusoe, que se vendió como un relato real, ¿no? Y por eso tuvo mucho éxito el libro. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que un deepfake, ¿no?, pues puede permitir escuchar a un personaje histórico decir algo que no dijo. De hecho, lo hemos visto recientemente en la portada de un periódico, pues, a dos personajes que no estaban juntos, los ha reunido esa portada. Yo, una de las conclusiones que citaba en mi artículo es, bueno, esto que llaman labeling, ¿no? Identificar, ¿no? No hay por qué utilizar palabras en inglés. Identificar bien, etiquetar bien cuando se trata de la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Pero en cualquier caso,
los retos son enormes y al final, volviendo a la reflexión de Hegel y la de Habermas, al final yo creo que si no hay una reflexión de fondo, es decir, si no recuperamos un humanismo profundo, va a ser imposible absolutamente parar la desinformación y la mala utilización de las nuevas tecnologías. Va a ser imposible. Es decir, esta es una reflexión que yo creo que tiene más calado del que nos imaginamos. Estamos en un punto, yo creo que realmente crítico de la evolución de la humanidad y tenemos que empezar a pensar esa sociedad que queremos, porque la tecnología, que ya digo es maravillosa, también tiene unos riesgos que tenemos que ser conscientes de ello. Por decir cosas positivas, ¿no? y voy a ser breve, me gustaría hablar de 5 paradojas de la desinformación, pero también por decir cosas positivas, ¿no? Porque se ha hablado de Rusia y a mí las palabras de Daniel realmente me han emocionado. Bueno, yo en estos años que he venido a este seminario y acompañaba al general San Roldán, normalmente siempre cubría este seminario Russia Today, ¿no? y Sputnik. Y hoy, bueno, pues, hemos tomado medidas para que eso no suceda en la Unión Europea. Es decir, yo creo que, y espero que haya un poco de debate sobre este tema, bueno, si el principal enemigo de Rusia era la Unión Europea y los valores europeos, que yo creo que es así, desde luego esa victoria, que yo creo que es la victoria de fondo, no la han conseguido, ¿no? Yo creo que el conflicto de Rusia y Ucrania, o la invasión rusa de Ucrania, mejor dicho, es un conflicto en el que Europa y Occidente tiene alineados por primera vez, clarísimamente, no por primera vez probablemente, pero desde luego clarísimamente en esta ocasión, sus intereses y sus valores, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también tenemos elementos para estar contentos, estar satisfechos de la situación en la que nos encontramos hoy, ¿no? El mundo de la desinformación es, ya digo, por un lado señalaría el carácter especialmente acelerador de la tecnología para el tema de la desinformación, y luego es un mundo muy paradójico, ¿no? Yo creo que es un mundo muy paradójico, en el que probablemente esa doble faz, ¿no? Un poco esa figura de Jano, ¿no? Que también tiene la tecnología de lo bueno y de lo malo, ¿no? Actúa mucho en el tema de la desinformación. Pero la cultura de la sospecha, que tiene también naturalmente elementos positivos, es lo que nos hace más crédulos, curiosamente, ¿no? La desinformación no solo nos hace sospechar más, también nos hace más crédulos. Y una de las conclusiones uno de los diagnósticos de nuestra sociedad hoy en día es que la gente cree también auténticas, es decir, hay más terraplanistas que nunca, ¿no? Esto es así, ¿no? Y los porcentajes son absolutamente sorprendentes. Hay un estudio reciente que dice que el 55% de los estadounidenses creen en al menos una teoría de la conspiración, 55%. Probablemente en España será parecido. En Europa los porcentajes de este estudio eran inferiores, decía Francia 35%, puede haber elementos culturales, pero yo hablaría de Occidente. Es decir, la desinformación, la cultura de la sospecha, que también tiene elementos positivos, siembra dudas y nos hace más crédulos. Las herramientas de la desinformación son las mismas que las herramientas de la información. Y por volver un poco, por dar otra pincelada a aquel texto de Hegel, él hablaba de la importancia de la estética y de la belleza, ¿no? Y de la belleza como síntesis de lo bueno y de lo verdadero. Y yo diría que, no sé qué impresión tenéis, pero los medios que desinforman o la desinformación suele ser fea, ¿no? Suele ser estéticamente poco atractiva, ¿no? Eso igual nos puede ayudar, pero en cualquier caso las herramientas son las mismas, ¿no? Es decir, tiene una estructura de una noticia, tiene un titular, tiene
los mismos elementos, ¿no? Por otro lado, el contrapoder que pudo ser la información terminó siendo un poder que a su vez ha generado otro contrapoder, que es la desinformación. Es decir, el juego entre el poder y el contrapoder también, esa paradoja también alimenta la desinformación, ¿no? En cuarto lugar, yo diría que si el poder usa la desinformación, y esto también podríamos debatirlo luego si os parece, es hasta qué punto la desinformación se puede usar, o las operaciones de información son legítimas o no son legítimas, que yo creo que lo son. Al igual que el Estado tiene el legítimo uso de la fuerza, puede tener el legítimo uso del manejo de la información. Lo podemos discutir si queréis o debatir. Bueno, al final queda deslegitimado como verificador quien utiliza la desinformación. Luego es otra paradoja, ¿no? Y por último, ya para no extenderme más, está el fenómeno de la verificación, que yo creo que también es otro tema que podemos abordar si a vosotros os parece. La verificación muchas veces genera un fenómeno de amplificación de la desinformación. Y se está creando todo un sector de la verificación que precisamente se dedica a poner la lupa, a veces en pequeños elementos, y magnificarlos. Bueno, nada, pues agradeceros la invitación de nuevo y darte otra vez la palabra. Solo quería poner encima de la mesa estos elementos y... Es un campo complejo y muy pantanoso, además, donde entra también en juego la libertad de expresión, tantos temas tan delicados donde es difícil regular, entrar, y donde, como tú decías, a veces las teorías de la conspiración o ideas disparatadas muchas veces tienen una velocidad y una eficacia mucho mayor que la verdad. La verdad requiere reflexión, requiere estudio, requiere una cierta amplitud de miras para pararse y contemplar factores que no se habían contemplado. Sin embargo, una mentira o una intoxicación puede llegar al corazón y a las entrañas de una manera mucho más eficaz, ¿no? Y ese es un reto enorme. General, yo quería ver también cómo los servicios de seguridad, los ejércitos, se han tenido que actualizar en ese sentido. Es verdad que la guerra psicológica, la desinformación contra un adversario o contra un ejército enemigo es una cosa, contra la opinión pública es otra. Conocíamos herramientas antiguas desde hace miles de años, pero desde los últimos 15, con esos avances tecnológicos, ¿cómo el pensamiento estratégico, las operaciones se diseñan también en función de estos parámetros? ¿Qué importancia ha ido cobrando y qué papel juega? Buenos días a todos. Para mí también es un honor estar aquí hoy. Y voy a intentar apuntar un poco cuáles son los efectos de la desinformación sobre las operaciones y, en general, en el ámbito militar. Lo primero es decir que la desinformación es tan antigua como la historia. Como ha dicho don Carlos al empezar, esto no es nuevo. Esto ha existido siempre y siempre se ha intentado utilizar. ¿Por qué ahora tiene auge? Pues porque ahora, primero, es posible que tenga mucho más efecto. Antes tenía muy poco. ¿Por qué? Por la extensión de la democracia. Antes, lo que opinara la opinión pública tenía muy poco interés y muy poco peso. En la mayoría de los casos, los monarcas decidían y se preocupaban muy poco de lo que pensaban sus súbditos. Cuando se empieza a extender la democracia, de repente la opinión pública tiene un peso y tiene consideraciones políticas. Pensemos que al final la guerra es un enfrentamiento de voluntades. Es decir, que al final la guerra es mucho más psicológica que física. Al final, quien gana es quien está convencido de que ha ganado y quien no cree que ha perdido, no pierde. Ahí tenemos el caso de la guerra de Vietnam, donde el Vietcong no ganó ni una sola batalla y, sin embargo, ganó la guerra. Algo similar podemos decir de Afganistán, con los talibán. Es decir, podemos hablar de muchos casos en los que si el enemigo no se convence que ha perdido, no ha perdido. Bueno, y al final, ¿cómo se convence que ha perdido? Con la información que recibe. Entonces, la información es el elemento clave de la guerra. Muchas de las operaciones militares van enfocadas a mandar un mensaje al enemigo y que el enemigo lo entienda. Bueno, pues la desinformación es una forma de mandar mensajes al enemigo.
Cuando empieza a extenderse la democracia, me encontró con que la opinión pública es susceptible de cambiar su opinión en función de la información que se le suministre. Pero claro, hasta hace bien poco, los medios que había para pasar información a la población amiga eran muy escasos. Pensemos que estaban los medios de comunicación tradicionales, los periódicos, la radio, la televisión. Pero claro, lo primero es que los periódicos, la radio y la televisión son medios caros. Hace falta una infraestructura muy importante para organizar un medio de comunicación de cierta influencia. Y luego, la distribución es una distribución física. El periódico hay que darlo. La radio emitía con el alcance que emitía. La televisión, igual. Recordamos en tiempos de Guerra Fría, Radio América Libre, que se ponía en la frontera del Pacto de Varsovia, al otro lado del muro del telón de acero, y llegaba hasta donde llegaba. Y los movimientos subversivos que tenían la máquina de ciclostil, hacían panfletos, se distribuían de aquella manera. ¿Qué influencia podía tener en la población? Muy escasa, muy reducida. Pero además, ¿quién tenía capacidad de organizar eso? Organizaciones muy grandes. El Estado, grandes magnates de la comunicación, es famoso el caso de William Hearst. Pero el efecto que tenía era reducido. Sin embargo, desde que aparece Internet y el móvil, nos encontramos con que esa barrera de entrada, lo que costaba organizar un medio de comunicación, de repente pasa de ser de cientos de millones a cientos de euros. Con lo cual empiezan a aparecer muchos agentes que son capaces de influir en la opinión pública. Además de eso, antes la forma de distribuir la información era muy limitada y era muy sencilla. Ahora, cualquiera con un móvil tiene un alcance potencialmente global. Y no hay frontera que lo detenga. Con lo cual nos encontramos con que de repente es muy fácil influir en la opinión pública, muy fácil, muy económico influir en la opinión pública si consigo que mi mensaje se amplifique, y es muy fácil que mi mensaje se extienda. ¿A quién afecta eso? A las democracias. ¿Xi Jinping está preocupado de lo que piense la opinión pública china? Más bien poco. Sí está preocupado por ser una revolución, pero lo que piense o la desinformación que pongas desde Occidente hacia la población china no le afecta. Igual que el señor Putin. No está preocupado por lo que podemos decir nosotros. Bueno, pues primero, la desinformación es un problema para las democracias y Internet y los móviles son los que han amplificado enormemente ese problema. Bueno, ya tenemos dos factores con los que hay que jugar. Cuando uno hace una campaña de propaganda de cualquier tipo, es importante tener un relato. Un relato es un cuento para niños, muy sencillito. Un cuento de buenos, malos. Cuanto más sencillo, mejor. Goebbels, que es uno de los pioneros de la propaganda, hablaba de que cuanto más grande es la audiencia, más sencillo tiene que ser el mensaje. Mensaje sencillísimo. El Brexit. Europa nos roba. Y a raíz de ese mensaje tan sencillo se van creando narrativas técnicas, un informe que dice que la Seguridad Social británica paga tanto por la asistencia médica, que los inmigrantes cuestan tanto, y todo eso son mensajes técnicamente sofisticados, pero que apuntan a una narrativa muy simple. Entonces, tenemos el caso de Rusia. La OTAN ha agredido a Rusia y Rusia se está defendiendo. Y ese es el mensaje que nos quieren vender ahora. Un mensaje que, a poquito que uno tenga memoria, sabe que no es cierto. Pero, sin embargo, aparecen informes de políticos de hace mucho tiempo que hablan de que la OTAN prometió o dejó de prometer. Todo esto está en apoyo de esa narrativa, que es una narrativa muy sencilla, que es un cuento de buenos y malos. ¿A qué juegan también? Se juega también mucho con el sesgo de confirmación. Uno se cree lo que se quiere creer. De hecho, gran parte de la polarización de la sociedad, que se daría para hablar mucho en mi opinión, es un problema precisamente de estas cámaras de eco que creamos. Yo llego a un momento en que si a mí me gusta la apicultura, solo recibo en mi teléfono artículos sobre apicultura. Con lo cual me creo que la apicultura es lo más importante del mundo y que todo el mundo gira alrededor de la apicultura. Bueno, pues aquí ocurre igual. Si yo tengo una postura prorrusa o pro-ucraniana, toda la información que me llega es lo mismo, con lo cual llega un momento en que solo me relaciono con gente que piensa como yo. Al final creo que tenemos razón porque somos mayoría y fíjate lo que me viene aquí. Fijemos en el tema de la verificación. Cuando a mí me llega un tuit o un mensaje que va de acuerdo con lo que yo pienso, enseguida lo retransmito. Si luego me llega el sentido, lo aparto y no le hago caso. Primero porque me da vergüenza haber picado, pero en segundo lugar porque digo, bueno, esto habría que matizarlo. Y no. Entonces los bulos, sobre todo los bulos que me gustan, tienen mucha más difusión que cualquier posible verificación. Más todavía cuando dicen que la mejor mentira es una media verdad. Lo que se da mucho no es tanto el crear mentiras, porque la mentira, como dicen, yo estuve destinado en Cartagena y Murcia, decía que la mentira tiene las paticas muy cortas y siempre se la pilla.
Pero es verdad que una media verdad es muy difícil de coger. Es escoger los hechos que refuerzan tu versión y ocultar los que no te interesan. Si un hecho es cierto, es verdad, aunque no sea toda la verdad, es irrebatible, porque es verdad. Y es muy difícil de rebatir, con lo cual las verificaciones tienen también sus límites. Luego, nuestras sociedades occidentales, nuestras sociedades democráticas, son sociedades abiertas. Es decir, nosotros le contamos todo a todo el mundo. Fíjese que uno de los problemas importantes que tiene la creación de campañas de propaganda es que hay que conocer los resortes psicológicos de la audiencia objetivo. Es decir, yo tengo que saber qué es lo que mueve a mi objetivo potencial para hacer que reaccione de la manera que quiero. ¿Conocemos nosotros en Occidente, en esa profundidad de detalle, cómo piensa la sociedad china? No. ¿Y la sociedad rusa? Poco. Hay auténticos expertos, pero son minorías. Sin embargo, nosotros lo contamos todo, lo publicamos todo, lo enseñamos todo. Somos sociedades muy transparentes. Y gracias a eso, pues nuestros enemigos le ponemos la mitad del trabajo y se lo hemos hecho. Lo tienen muy fácil. Hay que tener en cuenta que ahora mismo en esta campaña, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora mismo, hay varias audiencias. El señor Putin tiene a su propia audiencia, que como hemos visto, la maneja muy bien. 70% de apoyo. Fenomenal. La gente en Rusia está encantada. A los ucranianos, muy refractarios a lo que le cuentan. Ahí es una batalla que casi tiene perdida. Y luego tiene a nosotros, aquí en Occidente, donde el señor Putin, como se hace en todas estas campañas, utiliza dos vías. Por un lado, reforzar esa narrativa, la OTAN me ha agredido y yo me defiendo, pero por otro lado lo que busca es debilitar a Occidente, porque al final es Occidente quien está sosteniendo económicamente y militarmente a Ucrania. ¿Cómo lo hace? De cualquier forma que sea posible. Y vemos que Rusia tiene conexiones con partidos de extrema izquierda, donde poco menos que se hace la heredera de la antigua Unión Soviética y maneja las conexiones que existen todavía y la simpatía que despertó la Unión Soviética en un lado del espectro político. En el lado contrario, pues habla de la abominación moral de Occidente y la decadencia de Occidente y que Rusia es la que mantiene los valores tradicionales, utiliza lo que sea según a quien le convenga. Y él, en un momento u otro, utiliza unas palancas, utiliza otras. ¿Por qué? Porque conoce muy bien a la sociedad occidental y sabe qué mensaje le tiene que dar a cada uno. Bueno, pues vemos que tenemos por un lado una serie de, vamos a decir, debilidades. Yo no diría debilidades, porque realmente el ser sociedades democráticas y ser sociedades abiertas es lo que nos hace fuertes, es lo que nos hace ser lo que somos y no podemos renunciar a eso. No podemos renunciar a eso sin dejar de ser lo que somos, que es darle la victoria al enemigo. Entonces, en tiempos de tribulación hay que aferrarse a los principios. Y nuestros principios son esos. Y si creemos que nuestros principios son superiores, hay que aferrarse a ellos y defenderlos a capa y espada. Pero bueno, tenemos esa oportunidad que tienen para aprovechar esto que ellos entienden, sobre todo los sistemas autocráticos, como debilidades de Occidente. Tenemos la tecnología que facilita estas campañas, pero por otro lado tenemos que Rusia hereda de la Unión Soviética un aparato de propaganda de auténticos especialistas dedicados a ellos. Me acuerdo muchas veces hablando con un amigo policía que me decía que parece imposible que hoy, en el año 2023, siga funcionando el timo de la estampita, que ha salido de las películas. ¿Cómo es posible? Y dice, bueno, no te engañes, es que los timadores son profesionales, es que comen de eso, es que son muy buenos. Entonces, tú los detienes, los estás interrogando y llega un momento en que te hacen dudar. Bueno, pues aquí ocurre igual. Rusia heredó de la KGB auténticos especialistas en desinformación, que en tiempos de la KGB trabajaban con medios muy limitados. Hasta que conseguían meter un mensaje en un medio prestigioso de comunicación de Occidente para que tuviera difusión, tenían que hacer 1000 cosas y tardaban años y se gastaban miles de dólares en conseguir meter una noticia falsa en un medio de comunicación de primera línea. Y sin embargo ahora lo tienen muy fácil. ¿Quién se dedica en España a hacer, en Europa, en Occidente, a hacer desinformación, a hacer propaganda de forma profesional? ¿Quién ha estudiado el tema? Nadie. Nosotros no hacemos eso. Y sin embargo, al otro lado del telón de acero, había una universidad entera de auténticos especialistas que llevan 50 años trabajando sobre el tema. Claro, nos lleva mucha ventaja en ese sentido. Y ellos han encontrado que tienen el conocimiento que nosotros no tenemos, y además moralmente es muy difícil lo podamos tener, y ahora están en una situación en que les hemos dado los medios. Bueno, pues no es sorprendente que lo vayan haciendo. Y además, ellos tienen muy segmentadas las audiencias, tienen su propia audiencia, los ucranianos, nosotros, y lo que llamamos, o se ha llamado antes, el Gran Sur, todo lo que es el resto del mundo. ¿Qué hacen allí? Pues hemos dicho, por un lado mi relato, por otro lado debilito a la postura occidental. ¿Cómo lo hago? A criterio de cada uno, a medida del cliente.
A este, la colonización. Occidente es la colonización. Al otro es la explotación económica. Al otro es la degeneración moral. Y a cada uno le van vendiendo el mensaje adecuado a sus circunstancias para debilitar esa unión que en Occidente no es fundamental. Yo, por no quitar más tiempo, simplemente diría que la desinformación es un fenómeno que viene desde hace mucho tiempo atrás, que nuestras sociedades democráticas son susceptibles de esa desinformación y que la vamos a sufrir eternamente. Yo creo que esta desinformación ha venido para quedarse, y con los deepfakes, con estos vídeos que nos pueden poner a cualquiera diciendo lo que sea, va a ser cada vez más difícil de distinguir de la realidad, y como ha ocurrido con el resto de las cosas tecnológicas, va a bajar la barrera de entrada. Lo que ahora mismo cuesta mucho hacer, ahora mismo hacer un deepfake creíble, son muchas horas de grabación de vídeo, tener un actor, un ordenador que identifique los gestos del actor. Solo es posible hacerlo con personas muy públicas para que existan muchas imágenes y la inteligencia artificial sea capaz de crear un modelo similar. Ahora mismo son muy caros, son muy complicados. Dentro de no mucho tiempo serán con el móvil, y no falta mucho para eso. Y será un mundo distinto, porque va a ser un mundo donde todo habrá que ponerlo en duda. ¿Qué medicina tenemos? Pues primera medicina, en tiempos de tribulación, aferrarnos a nuestros valores. Ser lo que somos y confiar en que nuestros valores son los que nos van a permitir salir adelante en esta circunstancia como en todas. Y en segundo lugar, como ha dicho el señor Markic, la educación. Claro, es que educar a todo el mundo es muy difícil, es verdad, y además cada uno tiene su especialidad. Yo, precisamente de apicultura, no sé nada. Sé de otras cosas. Cada uno es experto en un campo, pero no podemos ser todos expertos en política internacional o en 1000 cosas, es cierto. Entonces, educar, bueno, parece que tiene sus límites. Tampoco olvidemos que hace 100 años en España había un 80% de analfabetos, y poco a poco lo hemos ido arreglando. Bueno, pues yo sigo confiando en que nuestras sociedades serán capaces de conseguir tener una población suficientemente culta, suficientemente informada como para llegar a eso. E igual que los medios de comunicación, que ahora mismo están en una situación complicada, los medios de comunicación viven de su prestigio. Pues de alguna manera encontraremos una forma de tener un sistema para dar prestigio a los medios de comunicación y que lo que nos cuenten sea aceptado como razonablemente cierto. Y no como ahora, que todo lo que nos llega al móvil pues parece que está al mismo nivel. Tanto lo que viene de sitios serios como lo que viene de una granja de trolls que está metida en Omsk. Bueno, pues la tecnología nos tendrá que ir llevando a ello. No es gratis, hay que buscarlo. Como ha dicho antes en la mesa anterior, la paz hay que construirla. La paz no viene sola. Pues esto ocurre igual. Esto es un esfuerzo consciente, un esfuerzo largo, un esfuerzo complicado, pero es que las cosas nunca han sido fáciles. Bueno, y ya sin más, gracias. Ha dicho cosas realmente interesantes. Vamos a abrir enseguida el turno de preguntas. Yo solo quería formularles a todos ustedes una misma cuestión. Ha dicho, por ejemplo, ya ha destacado la vulnerabilidad especial de las democracias, de las sociedades abiertas frente a estos fenómenos, un riesgo que corren en menor medida las dictaduras. Estamos hablando mucho pues, del papel de potencias agresivas, adversarias, Rusia, China, etcétera, en todo este nuevo ecosistema, ¿no? Pero bueno, se pueden tomar algunas medidas, lo hemos visto con Russia Today, con Sputnik. ¿Qué pasa cuando una democracia se enfrenta a la intoxicación interna? Hay muchos actores en una sociedad como la nuestra, partidos políticos, intereses económicos, etcétera, que también juegan a la desinformación, que pueden poner en circulación bulos a través de WhatsApp, que tienen una influencia importante quizá en el voto o en la toma pública de decisiones. Estamos en un terreno muy, muy pantanoso, es la libertad de expresión y no es tan fácil como cerrar la señal de una gran cadena extranjera. A lo mejor hay que intervenir en partidos políticos, en la vida política nacional, ¿no? ¿Cómo se puede hacer frente a ese fenómeno interno que también es quizá, quién sabe, más importante que la agresión externa? Señor Markic, no sé si tiene alguna receta en ese sentido. No sé si voy a poder responder en español, si no me van a disculpar. Pero yo creo que la política ha cambiado en Europa. La política es mucho más agresiva hoy. Lo podemos verlos en todos nuestros países. En mi país es cierto, pero yo creo que lo hemos visto en los Estados Unidos hace unos años. Uh-huh. Y desde los Estados Unidos lo he
lo hemos visto en Europa hoy. No hay diálogo y hay mucha agresividad. Es la situación hoy, no es bueno para nuestras sociedades. Y es muy práctico para países como Rusia o China, para actuar desde las granjas de trolls u otras medidas, especialmente en el Internet. Hablo muchas veces en mi parlamento con los miembros del parlamento para probar explicarlos que la democracia es la mejor cosa que conocemos, pero hay algo que hacer de sus partes para cambiar cosas también, ¿no? en la política hoy. No sé si estaba claro, si no puedo hacerlo. Sí, no, perfectamente claro. Me encantaría hablar el croata igual. Gracias. No sé cómo lo ves tú, Sergio. Es verdad que hablamos mucho de la amenaza exterior y la hay, es muy importante por supuesto, pero también estamos ya en una sociedad donde estas herramientas son tan tentadoras, tan apetecibles y tan eficaces que de alguna manera muchos actores están contribuyendo a enfangarlo todo, ¿no? El viernes, yo creo que fue el viernes, el presidente de la Junta Electoral Central, Miguel Colmenero, daba una entrevista, yo creo que en El País, pero ha dado varias, también he leído alguna yo creo que en ABC, y sugería la posibilidad de regular las redes sociales durante las campañas electorales. Sugería. No sé, yo creo que sí que tenemos que ir hacia medidas como mínimo de autorregulación de los medios de comunicación. Yo creo que sí, que tenemos que ir... Primero, tenemos que hacer esa reflexión como sociedad, ¿no? de los límites no de la información, sino de los límites de la libertad de expresión. Recordemos que nuestra Constitución en esto es especialmente atinada, porque habla de el derecho a la información veraz, ¿no? Hay pocas constituciones que hablan expresamente de la veracidad de la información como un dato importante, ¿no? Quizá debemos hacer esa reflexión como sociedad y ponernos límites, los periodistas, las empresas editoras, las empresas, que somos también agentes de información y cada vez más, este es otro tema interesante, son muchos, ¿no? los temas interesantes. Las empresas cada vez, gracias precisamente a la comunicación digital, somos proveedoras de información, información que suele ser naturalmente siempre positiva de nuestras organizaciones, y por tanto también hay que educar a la sociedad, y yo estoy totalmente de acuerdo que al final la clave es la educación, a recibir esos mensajes, ¿no? Que ya no se presentan tan claramente como publicitarios. En fin, yo creo que, desde luego, la palabra regulación, que es tan europea, y yo creo que hablamos de defender nuestros valores, y en el tema de la invasión rusa de Ucrania de forma clara, la regulación es uno de los valores europeos por excelencia. Sí, creo que tenemos que hacer esa reflexión. Me gusta siempre que sea autorregulación, es mejor, sobre todo cuando hablamos de derechos tan importantes como el derecho de información, ¿no? El derecho de la libertad de expresión. ¿Cómo lo ve usted en general? Hay temas que pueden ser puestos en circulación por actores interesados, me refiero a sospechas de fraude electoral, por ejemplo, ¿no? Lo hemos visto en Estados Unidos, en Brasil, hay algunas teorías incluso ya que circulan por España, un sitio donde hasta ahora no habían calado, pero sí que empiezan a moverse ese tipo de discursos que no dejan de ser también una amenaza para la estabilidad nacional. ¿Cómo se regula, cómo se ataja? ¿Se puede hacer en una democracia? Bueno, yo particularmente, a mí me pasa un poco como ha dicho el señor Sánchez, es mejor la autorregulación que la regulación. Las prohibiciones nunca son buenas, porque además la prohibición le da un poder al Estado descomunal, porque a partir de ahí se puede prohibir lo bueno, lo malo o lo que sea necesario, los intereses del Estado o del gobernante. A mí prohibir no me gusta. Yo sí creo que en algún momento se desarrollará algún sistema de puntuación que le dé credibilidad a un medio.
Igual que cuando vamos a comprar algo por Internet, uno mira a ver las valoraciones y dice, bueno, pues este tiene buenas valoraciones, este será bueno, este no tiene ninguna, no me fío. Es cierto que luego, pues como todo tiene trampas y hay gente que compra valoraciones, pero todo estamos empezando. Y yo creo que es un sistema que tarde o temprano habrá algún sistema de crédito que nos permita saber que el emisor de una información es de alguna manera fiable. ¿Cómo se va a hacer? Pues yo ahí sí creo que es una labor de autorregulación. Tienen que ser los propios medios los que sean capaces de encontrar el sistema de dar algún marchamo de calidad a lo que se emita. ¿Es muy difícil? Sí, pero digo que estamos en un mundo nuevo. Hace 15 años yo no tenía móvil y y tampoco me pasaba nada, tenía el móvil para llamar por teléfono y gracias, pero yo no leí el periódico en el móvil. Los medios de comunicación viven de su prestigio, igual que los comunicadores. Y el prestigio tarda en construirse. Es decir, un señor no sale de la facultad y ya es un periodista prestigioso. Tarda muchos años de una conducta profesional intachable, de una larga carrera, y sobre todo en el campo de los medios de comunicación es la fiabilidad. Bueno, pues yo creo que algo parecido acabará pasando con los medios de Internet. En algún momento habrá que ver la forma de dar algún sistema de puntuación que nos permita evaluar el prestigio que tiene un medio de comunicación determinado. Ya digo que no va a ser fácil, pero cualquier cosa que sea limitar las libertades que tenemos es empezar a dejar de ser lo que somos. Y yo creo que precisamente Occidente es lo que es porque tenemos los valores que tenemos. Y si abjuramos de esos valores, seremos otra cosa, pero ya no seremos la sociedad que somos y yo ya no sé si es una sociedad que me gustaría vivir. Muchas gracias, general. Muchas gracias a los tres. No sé si hay alguna pregunta desde el público que quieran formular. Tenemos todavía algunos minutos. Sí. ¿Qué? Ah, sí. Soy Fernando Prieto, de Agencia EFE. La pregunta la dirijo a los tres, porque realmente puede contestarla, yo creo, cualquiera de los tres. Estamos hablando del tema de la regulación o de la autorregulación en orden a evitar precisamente la desinformación. Yo como periodista evidentemente me encuentro con estos casos todos los días y creo que más de uno de los que estamos aquí nos pasa lo mismo. Pero claro, en el tema de redes sociales la autorregulación es complejísima, pero la regulación es casi más compleja todavía. Yo he oído no hace tanto a alguien con un cierto peso específico decir que debería de regularse de manera que, por ejemplo, el dueño de una cuenta, cada vez que va a dar un mensaje, pues tuviera que meter su DNI. Hombre, a mí me resultó un poco marciana la idea. Por lo que implica de coartar tu libertad de expresión y luego por lo que implica también de, por así decirlo, vulnerar un poco la propia esencia de la red, ¿no? En la cual, evidentemente, claro, hemos llegado a convertirla en un patio de monipodio, hemos llegado a convertirla en un mentidero sin demasiada consistencia en cuanto a la veracidad de lo que se dice. Pero la reflexión, más que la pregunta, y por eso digo que me vale cualquiera de los tres o los tres para responderla, es: ¿existe técnica o legalmente alguna posibilidad de, bueno, pues intentar combatir los bulos y la desinformación de una forma eficiente, de una forma que de verdad tú te des cuenta de que te la están queriendo clavar y de que esa persona o ese bot, que tendrá al final un padre, pueda ser cortado y pueda ser, digamos, neutralizado? Gracias. Palabra porque precisamente he citado antes al presidente de la Junta Electoral Central que sugería la regulación. Yo me abogo por la autorregulación, pero me gustaría matizarlo un poco porque viene al caso de tu pregunta y porque creo que es oportuno hacerlo. Vamos a ver, la ley electoral tiene unos condicionamientos respecto a la libertad de expresión en la jornada electoral. Por tanto, las redes sociales, que son un fenómeno nuevo, ¿no?, necesitan también adecuarse a una legislación que se hizo cuando no había redes sociales. Es decir, igual hay que regular cosas. Eso no quiere decir que sea una gran cortapisa a la libertad, sino que hay que ajustar, hay que afinar
por ejemplo, que alguien haga una declaración o que publique una encuesta, cuando en España la jornada de reflexión está prohibido publicar una encuesta y la publica a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Es decir, que cuando el presidente, que además lo sugería de una forma muy constructiva, no como una imposición, sino como una sugerencia, estaba atendiendo a algo que tú estás poniendo encima de la mesa. Las nuevas realidades necesitan nuevas regulaciones, que no, en ese sentido no tienen por qué ser una cortapisada de la libertad, sino un ajuste respecto a las leyes que nos hemos dado a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo, técnicamente, sí, seguro que es posible, claro que es posible. Sí, es posible, y yo creo que lo bueno de la tecnología es, bueno, lo bueno de la tecnología es que en la balanza es todo muchísimo mejor que no tenerlas, ¿eh? Quiero decir que eso, y desde luego técnicamente es posible y probablemente hay que hacerlo. Al final hay una empresa detrás, y esa empresa pues tendrá que responder a las necesidades y a la legislación de cada país. Nombre y medio. Gracias. Juan José Fernández, del Periódico de Cataluña. Esta mañana hay un buque retenido en un puerto de Cádiz con 15.000 vacas dentro. Es una operación de la DEA, inspeccionan si hay droga en el buque, y se ha extendido durante 2 horas por redes sociales que la Policía Nacional estaba dejando morir a las vacas. Eso me ha obligado a mí, me han llamado de Barcelona, como es tan importante desde el punto de vista SEO y de interés de la opinión pública, si los animales están muriendo, me he tenido que salir a comprobar infructuosamente si las vacas estaban muriendo. O sea, a atajar el bulo. Ha habido que dedicar parte de mi salario a buscar a alguien que en la Policía Nacional, de una forma poco ágil, nos dijera si era verdad lo que estaba ocurriendo allí en Cádiz, puesto que no hay forma de acceder al buque y no hay forma de saber si eso es verdad. La Administración en este caso se ha comportado de una forma poco ágil. Los medios de comunicación tenemos un problema, pero la Administración tiene otra para salir a mí me ha costado varios minutos conseguir esta cuestión, pero hay una sobre la que le quería preguntar, general, o quizá a ti, Sergio, que es el problema de la no atribución. Las Fuerzas Armadas o los especialistas en comunicación tienen desarrollada ya alguna manera de saber quién es el que ha desatado esta cadena, que de repente ha desaparecido, por cierto. Todo este bulo se ha quitado en 2 horas más o menos. ¿Quién es o cuál es el origen? ¿Hay alguna manera de saber o de obligar a las empresas que soportan este tipo de mensajes a reconstruir la cadena hacia atrás para que sepamos quién lo ha soltado? Porque en este caso, pues podría pensarse en cualquier origen. En el caso de Mali, cuando difundieron lo de que los franceses tenían fosas comunes de malieños en su base de la operación Barkhane, pues fue imposible acabar con esa mentira con los resultados que ahora conocemos, ¿no? Vamos a ver, uno de los graves problemas que tiene la verificación es que es trabajosa. Mentir es muy fácil. Yo ahora cojo el móvil, me invento cualquier cosa, lo suelto y he terminado. 30 segundos. Sin embargo, la verificación requiere, en el mejor de los casos, unos pocos minutos. En el mejor de los casos. En muchos casos, bastante más tiempo. Y un esfuerzo, eso una parte del salario, de su salario, y del salario del que le contesta el teléfono, y del salario del jefe del que le contesta, etcétera, etcétera. O sea, es una cadena larga y complicada. Con lo cual, el verificador, primero, siempre tiene un esfuerzo mayor y, en segundo lugar, siempre llega tarde. Porque cuando tiene los hechos contrastados, ese bulo se ha muerto y ahora están con el siguiente bulo o el que viene de 2 bulos después. Es decir, que la reacción al bulo siempre es tardía. Pierde actualidad y no les tengo que contar la importancia que tiene el dar la noticia en el momento oportuno en lugar de 2 días tarde. O sea que es una desventaja que va a existir siempre. Y yo creo que es muy difícil de evitar, porque ya digo, la mentira es muy fácil y sin embargo la verificación es complicada. La atribución. Técnicamente la atribución se puede hacer. También es trabajosa. Hay que empezar a verlo y además si está bien hecho, normalmente se utilizan VPN, se utilizan 1000 formas para evitar que uno sepa de una manera directa de dónde viene el mensaje original. Pero bueno, vamos a suponer que encontramos una forma que es capaz de detectarlo, que tarde o temprano lo habrá. ¿Y ahora qué?
Una vez yo sé de dónde ha venido, ¿qué hago con esa información? ¿Es un delito decir que las vacas están muriendo en el barco? Es que puede ser mi abuela que diga, no, es que claro, yo pensé que si estaban las pobres vacas en Cádiz con el calor que hace, seguro que se están muriendo. ¿Es un delito? ¿Qué hacemos cuando hemos llegado a ese punto? ¿Qué tipo penal hay ahí? ¿Qué reacción es posible? Entonces, el problema que tiene, que es uno ligado con la pregunta anterior, en las redes sociales uno dice lo que quiere, pero es que en España, teóricamente, uno puede salir a la calle y decir lo que quiera. Y no es un delito. Lo que pasa es que yo salgo a la calle y me oyen los que tengo alrededor. En las redes sociales me oye el mundo. Pero realmente el hecho es el mismo. Lo haga de una manera o lo haga de otra. Con lo cual la legislación nos ata mucho. ¿Qué ocurre? Pues que es un problema que ahora mismo tiene una solución muy complicada. Y por eso yo las técnicas estas de verificación no les veo mucho futuro, sobre todo por eso, porque requieren un esfuerzo muy grande y siempre van a llegar tarde. Entonces yo con los bulos, por desgracia, vamos a tener que vivir con ellos y son muy difíciles de evitar. Entonces yo no tengo una solución para ello. Yo digo, técnicamente tiene que haber alguna forma de que cuando yo reciba un mensaje, sepa de alguna manera que el mensaje tiene algún tipo de validación, que ahora mismo no lo hay. Pero yo confío que con el tiempo sí tendrá que haber algo similar, porque hacerlo de otra manera es muy difícil. Comprobar noticia por noticia si es cierto o no es una labor, el trabajo de Sísifo, es imposible. Y sin embargo, si yo tengo una fuente fiable, que es lo que ocurre con los medios de comunicación serios. Yo cuando compro un periódico, cuando oigo una emisora de radio que tiene un prestigio acreditado, yo no tengo que buscar y comprobar qué es lo que dicen, porque yo asumo que por el hecho de que venga por ese canal es una gente seria. Y de hecho, cuando alguna noticia ha tenido algún desliz y ha cogido alguna información, pues es un golpe muy duro para su credibilidad, porque viven de esa credibilidad. Pues este sistema de credibilidad habrá que, de alguna manera, habrá que crearlo en Internet y en redes sociales. Lo que pasa es que ya digo, estamos todavía en la infancia, estamos todavía en pañales en este mundo, pero tarde o temprano tendrá que llegar, porque la verificación es un trabajo imposible. Gracias. Muy brevemente. Antes hablaba de la cultura de la sospecha y evidentemente lo que Juanjo ha puesto muy bien de manifiesto, se ve también enseguida, ¿no?, la sospecha de que la policía haya podido hacer algo. Digo, la policía como cuerpo, naturalmente puede haber alguien, un individuo en cualquier organización que haga algo malo, pero que la policía pueda hacer algo premeditadamente negativo, ya es algo que la educación debería haber neutralizado previamente. Y al final la cultura sospecha favorece la desinformación. Y otra cuestión, antes me refería en estas paradojas y en estos juegos un poco de espejos, ¿no? Al final el problema de la atribución tiene que ver con el secreto de las fuentes, que es, por cierto, también en España un derecho constitucional. Es decir, al final la desinformación utiliza también, pues utiliza la libertad, utiliza las mismas herramientas y, claro, algo que es tan importante como el secreto de las fuentes, pues también favorece que sea difícil la atribución. Como sabéis, al final, cuando hablamos del dominio cognitivo, que estaría relacionado con la información, el dominio ciber, ¿no?, que están muy íntimamente relacionados, esto probablemente daría para otra mesa redonda. Al final la OTAN, ¿no?, por volver a la mesa anterior, ha decidido que los ataques cibernéticos, los ciberataques no pueden ser considerados materia del artículo 5 del tratado, precisamente por los problemas de atribución. Yo diría que, aunque estoy de acuerdo con el general de que siempre es posible, también en un ataque cibernético, probablemente en un ciberataque es posible llegar a una conclusión razonable, es tan costoso y tan difícil y que realmente lo dificulta mucho. Sí. A ver. Rápidamente, perdón. Vale. Venga, yo es rápido. Soy Javier Fernández Arriba, director de Atalayar. Una curiosidad, y sin abusar de la confianza, cuando se citan fuentes de los servicios de inteligencia que sabemos que ni van a responder afirmativa ni negativamente, eso habría que cambiarlo de alguna manera, porque eso puede incidir a unas prácticas que puedan tener una serie de intereses y que puedan comprometer de alguna manera
la labor y la credibilidad de esos servicios de inteligencia, o lo que se quiere desacreditar citando a los servicios de inteligencia. Sí, vamos a hacer la otra pregunta también ya del tirón. Pues buenos días, magníficas mesas. Soy Eugenia Hernández, directora de la Unidad de Análisis de Inteligencia de la Escuela de Inteligencia Económica de la Autónoma de Madrid. Yo me he quedado con esa pregunta en el aire que ha realizado el señor Sánchez sobre si el poder debe, pues para perpetuarse, para fijar sus valores, desarrollar narrativa. Mi posición es, por supuesto, que sí, porque sobre todo estamos en un mundo en el que las democracias liberales están siendo atacadas, no solo por emergencias iliberales, sino por otras muchas riesgos y amenazas, pero, sin embargo, veo que cada vez que se realiza una entrada, un intento en esta cuestión, nuestras propias argumentaciones van en contra de eso, y se habla de los ministerios de la verdad y se hablan de otra serie de cuestiones. Hay países que lo tienen un poco más claro, o por lo menos en mi experiencia dentro de lo que es el Science and Technology de OTAN, en el que todos los temas de cognitive warfare están empezando a evaluarse como un elemento precisamente que afecta al combate, pues hay naciones que tienen claro que no, o sea, narrativas ofensivas no se pueden hacer porque digamos que están en contraposición con nuestras reglas precisamente de combate. Sin embargo, otros países han decidido realizar actuaciones, y no solo actuaciones. Estoy pensando en Gran Bretaña con la Brigada 77, en la que han generado un pool verdaderamente impresionante de militares, de periodistas, de recién licenciados que hacen ciencia y tecnología, precisamente para fijar pues los valores que harán que perviva realmente pues nuestra sociedad, porque pensamos en Occidente, que somos pues el centro del mundo, y estamos viendo que las emergencias no son así. Por lo tanto, me gustaría, ya que no nos da tiempo al debate, que por lo menos haya una posición, un planteamiento al respecto. Y además las sociedades democráticas, y España en particular, tiene sus valores claros, porque tiene la Constitución, es el valor fundamental, y es un documento público, ¿no? Entonces, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que generar narrativa. Lo hemos hecho siempre, todos los países nacen, ¿no? y tienen mitos fundacionales, y tenemos fiestas nacionales. Es imposible la pervivencia de un Estado, es imposible la pervivencia de una nación sin esa narrativa, ¿eh? Lo único que tenemos que hacerla es, pues contarla con orgullo y enseñarla a las escuelas, ¿no? Digo yo. Bueno, yo sobre eso, un pequeño apunte. Es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que potenciar nuestros valores, pero veo difícil definir nuestros valores, y más en este mundo en el que nos estamos polarizando. Nosotros somos los valores de la Constitución española, pero sabemos que hay gente que dice que él no votó la Constitución y que entonces a mí la Constitución no me liga. Y estamos viendo cada vez más en Occidente una polarización donde sociedades aparentemente consolidadas se están dividiendo hasta extremos irreconciliables. Entonces yo el problema que veo de esto es precisamente llegar a un punto donde definamos valores que sean aceptados al menos por la mayoría de las fuerzas políticas, y que estén dispuestos a hacer un acuerdo de Estado, de verdad, para llevarlos adelante y promocionarlos. ¿Qué se podría hacer? Sí, pero el primer paso para hacerlo, el primer paso para resolver un problema es reconocer que lo tienes. Entonces, primero habría que plantearlo como una prioridad y empezar a hablar. Pero es que cada vez es más difícil que las fuerzas políticas hablen entre sí y que encuentren espacios comunes. No es un problema de España, es un problema en general de Occidente. Entonces, no es fácil. Y la otra pregunta, muy rápida, es solo un segundito, sobre los servicios de inteligencia. Cuando un servicio de inteligencia dice algo y dice que lo dice como servicio de inteligencia, está aplicando ese marchamo de fiabilidad del que yo hablaba antes. Eso fue decir, lo que estoy diciendo es verdad. Ahora bien, cuando eso lo hace un servicio de inteligencia es porque quiere conseguir un efecto que tiene estudiado antes, si no, no lo haría. O sea, que es una información que probablemente sea cierta, pero que tiene una finalidad. Terminamos ya con el señor Markic. Muy rápido. Los servicios de inteligencia se deben proteger sus fuentes. Es normal.
pero estoy convencido de que un servicio moderno se debe comunicar más y más y más. Es muy importante comunicar sobre las amenazas. Y una vez hemos hablado de la regulación, y cuando vemos que las amenazas del mundo real están todos presentes en el mundo virtual, el terrorismo, el crimen organizado, todo, debemos hacer algo sobre la regulación. Y para mí, como director del servicio, hay un ejemplo concreto: las amenazas personales contra, no sé, el primer ministro o algún políticos que se escriben en los comentarios que alguien va a matar el primer ministro, no sé, violar sus hijas. ¿Qué podemos hacer? Algo es necesario para regular todo. Gracias. Pues muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a todos ustedes. Yo creo que esto daría para mucho tiempo más. Es un campo que nos presenta ante muchísimas incertidumbres, ante muy pocas certezas, donde todos seguramente tenemos un papel trascendental, aunque sepamos que muchas herramientas no son del todo eficaces, y donde cada uno de nosotros como individuos seguramente tenemos quizá la clave más importante, ¿no?, a la hora de consumir información, sabiendo que es un elemento estratégico, un elemento que afecta a nuestras vidas y un elemento que afecta también a la estabilidad y al futuro de la democracia. Muchísimas gracias a todos. Gracias.